Hola a todos, bienvenidos a Mundo de las Letras, el podcast donde exploraremos el maravilloso mundo del abecedario, una letra a la vez. Soy la maestra María José, su presentadora, y el día de hoy hablaremos sobre un tema interesante dentro del mundo docente, los dispositivos básicos para el aprendizaje y su impacto en el aprendizaje. Por esta razón, invitamos a 4 docentes del Centro Regional de Educación Normal, en base a sus experiencias vividas en los jardines de niños localizados en la ciudad de Chetumal. Al finalizar este conversatorio, la maestra Ari hará la relatoría de los puntos más importantes que han comentado el día de hoy. Hola Karina, ¿qué tal? ¿Podrías empezar presentándote y hablar un poco sobre el concepto de los dispositivos básicos para el aprendizaje? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karina del Rosario y hablando sobre los DBA o dispositivos básicos para el aprendizaje, en sí incluye lo que se conoce como la motivación, la percepción, la atención, la concentración, la sensopercepción y la memoria. ¿Y estos dispositivos dentro del aula, para qué exactamente nos ayudan? En nivel preescolar, los DBA ayudan para el desarrollo cognitivo de los niños, debidamente que hay aplicaciones educativas y juegos interactivos que promueven habilidades cognitivas básicas, como el reconocimiento de letras, números, colores y formas. Asimismo, se genera la motivación y atención, en donde se captura la atención de los alumnos y alumnas, que hace que el aprendizaje sea más atractivo y divertido, de tal manera que ayudan en el desarrollo del lenguaje, teniendo recursos audiovisuales y aplicaciones interactivas que ayudan en el desarrollo del vocabulario y habilidades. Por lo siguiente, los DBA ayudan a los educadores a adaptarse al contenido de las actividades y a las necesidades individuales de cada niño. Y para finalizar, me encantaría escuchar tu experiencia dentro del aula y cómo has logrado implementar estos dispositivos dentro de tu práctica docente. Claro, durante mi experiencia en el Jardín de Niños Arcoíris, estuve en el segundo A y pude observar varias dificultades en el reconocimiento de las letras por parte de los alumnos. Noté que muchos aún no sabían escribir, lo que me motivó a crear un abecedario completo con las letras mayúsculas y minúsculas. El objetivo era que los alumnos pudieran identificar y familiarizarse con las letras en diferentes formas y tamaños. Para lograr esto, diseñé fichas con imágenes relacionadas con cada letra, lo cual resultó ser muy atractivo y dinámico para los niños. Al finalizar esta actividad, pusimos una canción del abecedario que los niños escucharon y repitieron junto conmigo. Fue entonces cuando Arandi, uno de los alumnos, se levantó emocionado y me dijo: «Maestra, yo sé el abecedario». Estaba tan contento que su risa contagiosa alegró a todos. Esta experiencia me mostró la efectividad de los recursos audiovisuales, DBA, para aumentar la concentración y motivación de los niños. Trabajar con estos recursos durante los días que implementé este material fue de gran ayuda para el progreso que los niños mostraron durante las actividades. Es evidente que utilizar estrategias como los DBA es fundamental para el desarrollo integral de los niños en el ámbito educativo. Muchas gracias, Karina. Agradezco el tiempo que te has tomado para informarnos sobre el tema. Queridos escuchas, a continuación tenemos a nuestra siguiente invitada, Ámbar Itzel. Desde que escuché sobre el tema del programa, he tenido una gran duda. ¿De qué manera los DBA facilitan la adquisición de habilidades específicas como la lectura o la escritura? Respondiendo a tu pregunta, los DBA son como un mapa para los docentes. Nos indican qué deben aprender nuestros estudiantes en cada grado y área, especialmente en la lectura. Con los DBA se puede saber qué habilidades se deben dominar, como lo que es la comprensión literaria y el que logren analizar críticamente. Esto nos puede ayudar a crear actividades y evaluaciones centradas. También nos guía sobre qué tipos de textos deben leer y analizar los estudiantes. Así se puede elegir el material adecuado. Siguiendo los DBA, podemos usar estrategias como la práctica guiada con guía y el trabajo colaborativo para mejorar gradualmente las habilidades de la lectura de los estudiantes. En cuanto a la escritura, los DBA son de igual de importantes, ya que identifican los procesos de escritura que los estudiantes deben dominar, como la redacción. Esto nos permite crear actividades que cubran todo el progreso de escritura, no solo el resultado final.
De lo que me acabas de compartir, quiero saber específicamente, ¿qué impacto has observado en los niños al momento de utilizar estos dispositivos en tu actividad realizada? Bueno, durante mi estadía en el Jardín Carmen Cerdán, presenté un material didáctico como un pase de lista. Antes de realizar la presentación del material, realicé un juego que se llevó a cabo en el patio. Ellos tenían que encontrar sus nombres que habían sido escondidos previamente. Los niños se guiaron al observar su primer nombre en las zanahorias con fomis. Algunos no eran capaces de encontrarlos y otros compañeros los alentaban o ayudaban a encontrar su zanahoria con sus nombres, haciendo notable el trabajo colaborativo. Luego en un tablero les pegaban de un lado los niños y las otras las niñas. Por último escribieron el nombre de la cantidad de niños y niñas. Algunos solo escribieron garabatos y otros sí lograban escribir de forma correcta. En esta parte se hizo notable la capacidad del raciocinio de los niños. Al finalizar el juego les di palabras alentadoras como bien hecho, lo hicieron muy bien. Pude notar las sonrisas en sus caras al decirles esas palabras. Los días posteriores se hizo uso de la percepción al momento de brindarles hojas impresas con sus nombres y apellidos con punteados para que remarcaran y al final ellos lograran imitar sus nombres y apellidos. Como última actividad realicé una descripción de ellos mismos en la que debían de poner su nombre completo y cosas que les gustaran. Al realizar en el transcurso de la semana de manera consecutiva, la mayoría aprendió de manera conductual a escribir y a identificar sus nombres completos. Además de eso, ¿tuviste algún desafío en específico al momento de realizar tu actividad relacionado a estos dispositivos? Sí, claro, un desafío que tuve fue a la hora de lograr obtener la atención de los niños, ya que me veían como una amiga más, se distraían con facilidad. Sin embargo, la maestra titular Gaby me ayudaba y daba consejos de lo que podría hacer para poder captar su atención, como el cantarles canciones, ponerles música o poner una actividad en la que pudieran moverse y descargar un poco su energía. Muy interesante todo lo que me has contado, gracias por tu tiempo. Bienvenida al programa, Nay. ¿Podrías compartir algún testimonio o historia de éxito de un estudiante que haya mostrado una mejora notable gracias al uso de los DBA? Muchas gracias, María José. Y bueno, para responder esta pregunta, primero quisiera explicarte un poco acerca del material que utilicé en mi estadía en el preescolar Luz María Caleta, el cual pues consiste en un abecedario interactivo en donde los alumnos colocaban las piezas faltantes correspondientes al abecedario, utilizando mayúsculas y minúsculas y guiándose de una imagen como referencia a la letra cuya inicial se tratase. Bueno, principalmente esta estrategia trabaja con la atención y la memoria de los niños, y en el tiempo que la estuve implementando en el aula identifiqué a algunos alumnos que tenían cierta dificultad para completar la actividad. Uno de ellos fue Valentín, ya que a él le costaba un poco mantener la atención, enfocándose cuando era su turno de participar. Y bueno, debido a esto implementé el uso de palabras motivadoras e invité al resto del grupo para ayudarlo cuando se presentaba esta dificultad. Aunque el periodo de aplicación fue relativamente corto, al finalizar la semana Valentín ya identificaba con mayor facilidad las letras del abecedario y hacía uso de las mayúsculas y las minúsculas. A su vez, pues su concentración había progresado significativamente cuando se realizaba esta actividad. Es interesante escuchar esto que nos compartes, ya que realmente pueden verse reflejados los resultados de este tema del que hemos estado hablando, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Si bien es cierto que cuando se trabaja con los DBA mejoran los procesos de aprendizaje, ¿cómo pueden los docentes identificar si un niño presenta dificultades en alguno de los DBA? Sí, es cierto que los docentes juegan un papel crucial en la detección temprana de las dificultades en los DBA. Sin embargo, existen diversas maneras de identificarlas. La principal es la observación del comportamiento y el desempeño de los alumnos. De igual manera, hay ciertos parámetros que son importantes para considerar, como que un alumno presente hiperactividad o inquietud excesiva, que tenga dificultades para comprender o seguir instrucciones, ya sea escritas u orales. Esto hablando acerca de la atención. Por otro lado, los olvidos frecuentes de información o de instrucciones nos indican algo acerca de la memoria. Y si nos enfocamos un poco más en la percepción y la motricidad, podemos observar dificultades para interpretar información visual o auditiva, la desorientación espacial o temporal, torpeza
o descoordinación en los movimientos o dificultad para realizar actividades que requieren motricidad fina, como pueden ser escribir, dibujar, etc. Y bueno, yo considero que la detección temprana y la intervención oportuna son claves para ayudar a los niños con dificultades en los DBA, pues a superar estos retos y alcanzar su máximo potencial de aprendizaje. Demos la bienvenida a nuestra última invitada del día, Erika. Un gusto escucharte y tener esta charla contigo. Hace un momento hablábamos acerca de las dificultades que pudieran tener los alumnos respecto a los DBA. Quisiera que nos contaras acerca de tu experiencia docente en el aula y preguntar si dentro de tu práctica pudiste observar alguna de estas dificultades en tus alumnos. Siendo honesta, sí. Dentro de los DBA se mencionan el concepto de la concentración y la memoria. Y específicamente esos dos eran los que resaltaban dentro de mi aula asignada, ya sea porque el alumno presenta un problema médico, como el caso de Bekir, un niño que hasta lo que sé tiene un problema del habla, y de alguna manera se veía relacionado de manera estrecha su concentración y a la memoria. Entonces cada día la docente titular y yo nos asegurábamos de darle un apoyo extra para que pudiera realizar las actividades del día. Me parece realmente interesante y basado en tu experiencia quisiera saber qué opinas sobre el papel que juega la creatividad del docente en la utilización de estos dispositivos. Es un papel muy importante, ya que como sabemos un aspecto fundamental del área preescolar es el de trabajar con niños. Y nosotros como docentes tenemos que asegurarnos que el material didáctico que llevemos al aula tenga que ser llamativo e interesante a simple vista para nuestros alumnos. De esta manera logramos captar la atención de los niños. Y si nuestro material es interactivo es mucho mejor, porque en ese momento utilizamos su percepción, sensopercepción y memoria. Porque al momento de regresar al recuerdo podrán pensar, esto ya lo he hecho antes, fue cuando jugué con el abecedario. Gracias por compartir nuestra opinión. Ya para ir cerrando este episodio, quisiera que nos platicaras qué tipos de recursos o formación adicional crees que serían beneficiosos para los docentes que quieren implementar los dispositivos básicos para el aprendizaje en sus estrategias de enseñanza. Bueno, para los docentes que desean implementar los DBA en sus estrategias de enseñanza, les tengo que resaltar 3 puntos importantes para nuestra educación actual. La primera sería contar con capacitación en el uso de tecnologías educativas para crear materiales interactivos y dinámicos. La segunda sería desarrollar y maximizar las habilidades pedagógicas ya adquiridas. Y la tercera, para terminar, sería obtener capacitación en técnicas para adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales. Una vez que los docentes hayan aprendido estos 3 puntos claves, entonces podrán utilizar de manera exitosa los DBA dentro de sus aulas. Es muy valioso que compartas esta información con nosotros y para las personas que nos escuchan. Agradezco a las invitadas por contarnos sus experiencias y poder ejemplificar este tema. A continuación le daré la palabra a la maestra Ari. Coincido contigo y definitivamente se debe poner mucho énfasis a la atención de estas dificultades. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Muchas gracias, María José. Como hemos escuchado, estas 4 docentes en formación nos han brindado una información completa, conforme a qué son los DBA, qué materiales se pueden usar para la mejora de estos y hasta experiencias propias que vivieron en su jardín de niños. Podemos rescatar algunas cosas como los elementos fundamentales en el proceso educativo, los aspectos que abarca, cuáles son cruciales como la motivación, la percepción, atención, concentración, sensopercepción y hasta la memoria, siendo estos algunos componentes innatos de los individuos y siendo esenciales para el desarrollo del aprendizaje, además de que pueden ser fortalecidos a lo largo del tiempo. También está el hecho de que las aplicaciones educativas y juegos interactivos ayudan a promover las habilidades cognitivas básicas, como el reconocimiento de letras, números, colores y formas, promoviendo la motivación y la atención en los niños. Estas herramientas hacen que el aprendizaje sea atractivo, divertido también, al capturar la atención de los alumnos de manera efectiva. Es importante tomar en cuenta que estos DBA no funcionan como un mapa específico para los docentes.
sino que indica que los estudiantes deben aprender en cada grado y área, como se plantea la pregunta. En realidad, los DBA se refieren a los procesos cognitivos fundamentales necesarios para llevar a cabo cualquier tipo de aprendizaje, incluido el aprendizaje escolar, y son condiciones necesarias para obtener un óptimo desarrollo cognitivo y progresar en las habilidades de aprendizaje. También podemos observar el comportamiento y el desempeño de los alumnos, así como identificar signos como la hiperactividad o la dificultad para seguir instrucciones. Estas son formas importantes de identificar posibles problemas de los DBA, como la atención y la concentración. En pocas palabras, podemos decir que los DBA son fundamentales para una mejor formación en la vida de un infante, teniendo como apoyo la parte cognitiva, del lenguaje, entre otras más. En definitiva, comprender y aplicar los DBA son partes esenciales y cruciales para el progreso educativo de nuestro país y de nosotros como docentes. Muchísimas gracias, maestra Ari, por esta relatoría, esta conclusión que nos acaba de dar. Pues espero y este tema haya sido de su agrado para ustedes que nos escuchan y los esperamos en un siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Adiós.